Muy buenos días, jóvenes. Para aquellos de ustedes que no me conocen, mi nombre es Salvador Pérez Cárdenas y soy el titular del curso de Desarrollo y Habilidades de Liderazgo de este grupo. Vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy, pero antes de ello quisiera hacer algunos anuncios. En muy breve tiempo les va a llegar a sus correos electrónicos algún material que yo considero que es importante que ustedes revisen, analicen, lean y algunos otros materiales que conviene que estén en su poder. Fuera de eso, pues vamos a llevar el curso más o menos normalmente, lo vamos a repartir entre varios profesores. Hemos tomado esa decisión en la academia de que varios profesores participemos en el desarrollo de cada curso, y en esa primera circunstancia voy a empezar yo. El primer tema del curso son temas sobre historia. ¿Qué es historia? ¿Quién de ustedes tiene alguna propuesta de qué cosa es historia? Hay desde luego pues muchos puntos de vista, ¿no? Pero uno de ellos dice lo siguiente, que historia es el registro escrito de la vida de un pueblo, de todos sus aconteceres, desde el pasado hasta el presente, pero debe estar registrado por escrito. Eso implica que todo lo que ocurrió en la historia de la humanidad antes del descubrimiento de la escritura se llama prehistoria. Bueno, pero ¿qué pasó en ese periodo anterior al descubrimiento de la escritura? ¿Qué es la prehistoria? Por ejemplo, ¿qué se habrá inventado primero? ¿La aritmética o la escritura? ¿Ustedes qué creen? La aritmética. La aritmética, efectivamente. ¿Por qué? Porque las sociedades primitivas, las sociedades prehistóricas, es decir, las sociedades que se crearon antes de la invención de la escritura, eran nómadas, fundamentalmente nómadas. ¿Y qué significaba eso? Pues que llegaban todo aquel grupo de personas, se asentaban en algún lugar y empezaban a cosechar los frutos que había por ahí naturalmente, a cazar algunos animales hasta que acababan con todo, ¿no? Cuando ya habían acabado con todo, pues había que moverse a un nuevo lugar. Pero eso era asunto de vida o muerte, no era de que me late que vámonos para el oeste o me late que vamos para allá rumbo a aquel monte. Era un asunto muy serio y la decisión tenía que tomarse con base en ciertos criterios. Y uno de ellos, pues era donde había más casa con Z, donde había más casa, donde había más frutos, etcétera, etcétera. Y entonces seguramente mandaban exploradores, ¿no? Tú te vas para allá, tú te vas para allá, tú te vas para allá y tú te vas para allá. Y en una luna aquí nos vemos. ¿Qué quiere decir con una luna? Pues un mes lunar, ¿no? Más o menos 28 días. ¿Sí? Aquí nos vemos. Quizá algunos de ellos ni siquiera regresaban. No, pues para allá no hay que ir, ¿no? ¿Quién sabe qué habrá ocurrido con estos cuates? Mejor no vamos, ¿no? Pero vamos a suponer, los otros tres grupos regresan ¿y qué? ¿Para dónde nos vamos? No, pues es que yo vi muchos bisontes. ¿Muchos? ¿Cuánto es eso? ¿Qué es eso de muchos bisontes? Y el otro decía, no, pues yo también vi muchos. ¿Y tú? No, pues yo vi pocos. ¿Qué es muchos y qué es pocos? ¿Cómo comparamos lo que vieron unos con los que vieron otros? A lo mejor los que dijeron pocos realmente eran más que los que habían visto los otros que decían que eran muchos. Surge la necesidad de contar. ¿Sí? ¿Con qué contarían? ¿No se han puesto ustedes a pensar cuando llevan sus profundísimos cursos de cálculo diferencial e integral? ¿Qué quiere decir cálculo? Cálculo renal, cálculo biliar, cálculo matemático. ¿Pero qué es cálculo? ¿Qué significa la palabra cálculo? Piedra. Cálculo es piedra. ¿Y pues dónde vendrá eso? Pues seguramente por una costumbre prehistórica, ancestral, decir, bueno, a ver, agárrate unas piedras y dime cuántos bisontes viste. Ah, pues tantos así. ¿Y tú?
No, pues tantos. Y tú los que viste pocos, ¿cuántos? No, ni yo vi más que esos dos juntos, ¿no? Yo vi tantos así. Surge una necesidad vital de contar. Y ahí surgen los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Los números enteros, sin signo, no hay cero. Pues no, porque nadie iba así, pues vi 425.8 bisontes, ¿no? Pues no. O vio 425 o vio 426, pero no pudo haber visto fracciones, ¿no? Entonces surgen los números enteros. Y esos fueron suficientes durante larguísimo tiempo porque lo único que necesitaban era contar. Pero llega el momento en que eso ya no basta, ¿no? ¿Cómo surge el lenguaje? Nadie lo sabe. Se supone por allá que quizás hace 170,000 años, algunos dicen que inclusive un poco antes, se desarrolla la garganta de tal manera, la estructura de la garganta de tal modo, de que ya se pueden emitir sonidos articulados. Muy seguramente antes los hombres muy primitivos, pues gruñían, ¿no? Y a lo mejor cierto gruñido representaba una cosa, ¿no? Y otro gruñido diferente representaba otra. Pero eso daba lugar a muchas confusiones, ¿no? Seguramente con el tiempo esos gruñidos fueron articulándose de cierta manera que ya era inconfundible. Cuando se decía pera, se referían a una fruta particular que era la pera, ¿sí? O lobo, se referían a cierto animal. ¿Quiénes realmente habrán desarrollado el lenguaje? Mi hipótesis, que no es mía personal, la comparto con muchos especialistas en el campo, muchos antropólogos, fisiólogos, etc. Ellos opinan que fue la mujer la que desarrolló el lenguaje, y yo estoy de acuerdo. Si ustedes se han dado cuenta, las encuestas de televisión, que hay muchas de muchos tipos, ustedes fíjense, la próxima vez que vean una entrevista por televisión, fíjense, cuando la entrevistada es una mujer, sea del estrato socioeconómico que sea, contesta con un discursito bien hiladito, muy bien armado, ¿sí? Fíjense en los hombres, con contadas excepciones, muy contadas excepciones, le hacen una pregunta a un hombre y empieza y ya se trabó, ¿no? Con mucha dificultad emite las ideas la mujer, ¿no? ¿Por qué habrá sido eso? La hipótesis que yo mantengo, que comparto, insisto, con muchos otros investigadores, es que la mujer se quedaba en el campamento. La mujer recolectaba, se quedaba en el campamento, cuidando a los chilpayates, a los escuincles, ¿no? Los ancianos que ya no podían irse de cacería. Y entonces socializaban. ¿Qué es eso? Platicar. Y cuando uno platica, pues el lenguaje se va enriqueciendo. La idea que tiene una la comparte con otra y el lenguaje va creciendo y se va transmitiendo a las nuevas generaciones. ¿El cazador qué hacía? Pues se iba a cazar con Z, ¿no? Y se iba seguramente en grupos, nadie supongo que iría a cazar solo, ¿no? E iban, ¿y qué? Iban a ir platicando. No, pues sí, fíjate que que el otro, como es frecuente en los grupos de mujeres, irían platicando así. Pues no podían hacerlo, porque si lo hacen, pues todas las posibles piezas de caza, pues los iban a oír. Entonces iban en silencio. El hombre desarrolla el lenguaje de señas, que todavía hasta ahora usamos. No puedo hacer las señas porque son un poquito obscenas, pero saben de qué estoy hablando, ¿no? El hombre desarrolla el lenguaje de señas, la mujer desarrolla el lenguaje articulado, ¿sí? Pero además descubre otra cosa muy importante, la agricultura. Fíjense que hace como unos 30, 40,000 años, ya el ser humano, debo decir, el ser humano ya hablaba, ¿sí? Los hombres iban de cacería, pero tenían que regresar. Eso implicaba adquirir una habilidad que generalmente no tiene la mujer, que es la orientación espacial, ¿sí? Yo a veces con mi esposa estamos platicando y me dice, no, ahí cerca de la iglesia de San Cayetano. Digo, no, la iglesia de San Cayetano está allá.
¿Por qué? Porque la orientación espacial no es una de sus habilidades. ¿Por qué? Porque no la necesitaba. Ella estaba en el campamento. El que necesitaba esa orientación era el hombre, porque se iba de cacería y tenía que regresar. Y entonces, pues tenía que visualizar las señales que le indicaban qué camino debía tomar para regresar al campamento a aportar lo que había cazado. Ah, pero la mujer se queda en el campamento, recolectora de frutos. Y seguramente pues recogía una manzana, por decir algo, se la comía, escupía las semillas, y si corría con suerte las semillas caían en terreno fértil. Y luego pasaban los chamacos, ahí se orinaban, y entonces ya salían las plantas, ¿no? Y daban frutos. Eso debe haber sido muy sorprendente. Decía yo, hace como unos 40,000 años empezaron a aparecer en prácticamente toda Europa unas figuritas de más o menos 10 centímetros por ahí, que se conocen con el nombre de Venus paleolíticas. Yo los invito a que se metan por ahí en internet y busquen imágenes sobre esto. Miles de esas Venus paleolíticas, que eran figuritas muy pequeñitas de diferentes materiales. Algunas eran de marfil, otras eran de piedra, otras eran de huesos normales, comunes y corrientes, otras de madera incluso. Pero todas representaban a mujeres con sus atributos propios de su sexo, muy exagerados, ¿no? Unos senos enormes, unas sentaderas muy grandes, un vientre muy abultado. Y se supone que lo que esas imágenes representaban era la fertilidad. Yo supongo que el hombre varón, el hombre primitivo, cuando veía que el estómago de una mujer empezaba a crecer y que después nacía un niño, debe haber sido para él algo extraordinariamente sorprendente, algo mágico. Él ni siquiera sabía qué papel estaba jugando él en el asunto, ¿no? Pues todo había sido deporte y de repente el vientre de la mujer empieza a crecer y sale un niño. Si aún ahora eso es sorprendente, ahora imagínense para el hombre prehistórico, ¿no? Pero la mujer se da cuenta de algo. Tira las semillas, cae en un terreno propicio, sale una planta y da frutos. ¿Qué acaba de hacer? Descubre la agricultura. Comete un error. Ella ya desarrolló el lenguaje, ¿no? Entonces, comete el error de decírselo al hombre. ¿Qué crees que descubrí? Mira, que si estas cositas las ponemos aquí en la tierra y las regamos, etcétera, sale esto. Ah, caray, dice el hombre, ¿no? Y tú me estuviste engañando todos estos miles de años, yo suponiendo que el acto de tener tú un hijo era un acto mágico. Ah, ahora me la pagas. Yo te voy a someter y te voy a maltratar y surge la misoginia, ¿no? A partir de ese momento, cuando la agricultura ya se generaliza, hace unos 8,000 años, más o menos, dejan de aparecer las figuritas estas. Ya no hay. ¿Por qué? Porque ya la mujer perdió esa parte mágica del acto de la procreación, ¿sí? Ah, la agricultura. ¿Eso qué permitía? Pues que esas sociedades antiguas ya no tuvieran que desplazarse, por lo menos no con tanta frecuencia como lo hacían cuando eran estrictamente nómadas, que solo eran recolectores, pero no sembraban, sino que de alguna manera nada más colectaban. La agricultura les permite permanecer un tiempo mayor, pero no nada más eso. Algunos animalitos empiezan a acercarse. Los más dóciles, las ovejitas, las cabritas, no son muy agresivas, se quedan cerca del hombre, el hombre se pone vivo, les da de comer, y a cambio de esa comida que les da a esos animalitos, pues lechita por un lado, carne después, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, agricultura y ganadería. Ya hay plantas sembradas por el hombre, animalitos custodiados por el hombre. Ya no hay necesidad de moverse.
Pues nos quedamos aquí, ¿no? Y luego se acerca un animal muy listo, muy listo, que es el lobo. El lobo se acerca, empieza a merodear. El hombre descubre el fuego también hace muchos miles de años, entonces ya hay hogueras. Se acerca pero con cierto miedo porque el fuego le da miedo. Pero el hombre empieza a verlo, le cae bien, le empieza a dar de comer. Las sobras de su comida se las da el lobo. El lobo dice, pues aquí estuvo el pan, ¿no? Aquí me quedo, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Que ahora ya el hombre tiene agricultura, tiene ganadería y tiene quien lo cuide, porque ahora tienen los lobos que se encargan de correr a los demás depredadores que pudieran de alguna manera afectarlos. ¿Quién se enfrenta con un lobo? Pues no fácilmente, ¿no? Bueno, ya se asentaron. ¿Y ahora qué? Ya hay ocio, tiempo para el ocio. Ya el hombre no tiene que ir a cazar a distancias enormes y regresar. Ya puede quedarse cerca ahí del campamento. Y entonces surge el ocio. Y surge el comercio. ¿Por qué? Porque se da la especialización en los diferentes grupos humanos. Algunos prefieren la agricultura, otros prefieren la ganadería, y empieza el trueque, el intercambio, ¿sí? Y ahí va el agricultor y le dice al ganadero, oye, dame una de tus cabritas, ¿no? Porque la necesito, mira que mi mujer acaba de tener un niño, necesitamos lechita, y etcétera, etcétera. Pues sí, pero ¿y a cambio de qué? No, pues tantos costales de trigo. Pero el problema es que todavía no levanto la cosecha. Y yo la cabrita ya la necesito, ¿no? Entonces, bueno, está bien, llévate la cabrita y cuando coseches me vienes a pagar. ¿Está bien? Aquel se va con la cabrita, pasa el tiempo, no regresa a pagar, entonces el ganadero va a cobrarle, ¿no? Oye, ¿qué pasó con lo que me debes? ¿Que te debo de qué? Pues de la cabrita. ¿Cuál cabrita? La que te di el otro día. Aquí no hay ninguna cabrita, ¿ves? Aquí ya no hay ninguna cabrita. No, ya se la habían almorzado, ¿no? Ya surge una nueva necesidad. ¿Cuál es la nueva necesidad que surge? De alguna manera comprobar el intercambio que hubo. Y seguramente a lo mejor ahí, primero en un pedazo de piel o en un pedazo de corteza de árbol, como sea, ponme aquí una cruz. Mira, voy a dibujar una cabrita y me pones aquí una cruz. Empieza la necesidad de demostrar el intercambio comercial. Eso empieza a evolucionar. Y llega el momento en que ya se vuelve una costumbre. Pero hace falta que sea más preciso el asunto. No un dibujito de una cabrita, eso no me dice nada, ¿no? Y ahí es cuando surge la necesidad de registrar por escrito esas transacciones comerciales. En la biblioteca de Nabucodonosor, en Mesopotamia, se encontraron, cuando se descubrió aquello arqueológicamente, más de 2 millones de tablillas de barro. Ahorita vamos a hablar de más detalle de eso. Pero más de 2 millones de tablillas de arcilla con escritura uniforme, de las cuales más del 80% son registros de transacciones comerciales. Son pedidos, remisiones, acuerdos comerciales, facturas, y el resto, escritura de otro tipo. ¿Qué escritura? Ya el hombre, ya decíamos, ya tiene más tiempo, más ocio, ¿no? Ya se establecieron, ya están en un lugar fijo. Y entonces a alguien se le ocurre, bueno, ¿por qué no aprovechamos esta nueva herramienta que tenemos, la escritura? ¿Por qué no aprovechamos para contar la historia de nuestro pueblo? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuál fue nuestra historia previa? ¿Cuándo nos establecimos aquí? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? Historia. Ahí surge la historia. Pero para que eso ocurra, necesita surgir la escritura. ¿Y dónde se inventa la escritura? Pues hay varias teorías, ¿no? Y algunas de ellas
En varias de ellas están dos culturas peleándose el haber inventado la escritura antes. Yo creo que una de ellas sí la inventó antes, pero no tiene nada que ver la forma de escribir de una con la otra. Son muy distintas. Eso significa que esas dos tipos de escritura surgieron cada cual por su lado. ¿Cuándo pasó eso? Hace más o menos 5.500 años. ¿En qué lugar? Un lugar que se llamaba Mesopotamia. ¿Qué quiere decir Mesopotamia? Mesos quiere decir entre. No sé si ustedes han entrado alguna vez a algunos edificios que dicen mezanine. Planta baja, primer piso, mezanine, segundo piso, bla, bla, bla. ¿Qué es un mezanine? Pues es algo que no está ni en el primero ni en el segundo piso, sino todo lo contrario. Está en medio. Mesos quiere decir entre. Entonces un mezanín es un nivel que se encuentra entre dos pisos ya más importantes. Mesos entre. Pótamos quiere decir caballo. Hipódromo. Un hipódromo es el lugar donde corren los caballos. Pótamos es entonces, hipopótamo, discúlpenme, estoy equivocado. ¿Qué es un hipopótamo? Hipopótamo quiere decir hipo, caballo, hipódromo, decía yo, hipódromo donde corren los caballos. Hipódromo, hipos, caballo, dromos, correr. Pótamos es río, caballo de río. Un hipopótamo es un caballo de río. No sé a quién se le ocurrió que un hipopótamo se parece a un caballo, ¿no? Es una verdadera, un verdadero hipopótamo. Caballo de río. Mesopotamia quiere decir entre ríos. Y esos dos ríos son dos de los ríos más famosos de la historia de la humanidad, el Tigris y el Éufrates. Pero ¿dónde está ese lugar llamado Mesopotamia? ¿Recuerdan dónde estaba más o menos? Está África, que parece una orejota de elefante, ¿no? Por acá hay una península, ¿no? Y aquí, al norte de esa península, aquí hay otra más chiquita, que vamos a hablar de ella. Y por aquí, al norte, están el Tigris y el Éufrates. Esta es la península del Sinaí, donde estaba la cultura judía. Acá en el norte de África está la cultura egipcia. Y acá en esta zona, Mesopotamia. Que son dos enormes, gigantescas culturas. ¿Sí? Esta de aquí está un pueblito de pastores. Lo único que hacen es pastorear, ¿sí? Y tienen de un lado Egipto, una gigantesca cultura, y del otro lado a Mesopotamia, otra igualmente poderosa y gigantesca, ¿no? Bueno, aquí es donde nace la escritura. Y aquí es donde nace la historia. Quizá 200, 300 años después, en Egipto también desarrollan su sistema de escritura, pero es muy distinto, muy diferente, ¿no? Los mesopotámicos usan nada más dos signos, realmente, con la ayuda de algunos otros. Pero ese, que es un 10, esto vale 10, y esto vale 1. Son numerales, es decir, sirven para contar, pero también sirven para escribir. Con el mismo símbolo, los mismos símbolos, hacen cuentas, hacen matemáticas, pero también escriben. Y con ese tipo de escritura que se llama cuneiforme, ¿por qué se llamará así? Cuneiforme quiere decir con forma de cuña. ¿Qué cosa es una cuña? Un ejemplo de cuña que todos podemos, un hacha.
¿Cuál es la forma del H? Pues es una figura metálica que se va angostando, ¿no?, hasta llegar al filo, y desde luego tiene otra dimensión, ¿verdad? Pero esa forma triangular, de alguna manera, esa es una cuña, y es uno de los instrumentos más primitivos que conoce la humanidad. Ese permite partir materiales con facilidad. Ese tipo de escritura se llama cuneiforme. Y decíamos que estos símbolos que tienen forma de cuña, fíjense, este es como si fuera el perfil de un hacha, ¿no? ¿Sí? Esa forma también lo usaban para hacer cuentas. Y llegaron a hacer cuentas muy importantes. Y sus matemáticas todavía las usamos. ¿Cómo la ven? ¿Cuál es la base de nuestro sistema de numeración? El 10. Para nosotros es muy natural decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allá acabamos la primera decena. 10, ¿verdad? En 10. Y la siguiente decena empieza en 11. ¿Sí? Entonces, cada 10 tenemos una decena. Nuestro sistema de numeración es posicional. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo escribo, por ejemplo, 203, ¿qué estoy realmente diciendo? Que tengo 3 unidades sencillitas y tengo 2 centenas, es decir, 200 unidades que yo indico con un 2, pero en una tercera posición. Esta está en la primera posición, esta está en la segunda y esta está en la tercera. Entonces, cuando yo digo 203, realmente estoy diciendo 203. Cada lugar me indica un grado de valor. Aquí unidades simples, aquí decenas, acá centenas. Ese es un sistema posicional. Y yo pongo este símbolo 0 para indicar que ahí, en ese segundo lugar, no hay nada. Los mesopotámicos también tenían un sistema de numeración posicional, pero la base de su numeración era el 60. En vez de 10, ellos usaban como base de numeración el 60. Ay, qué incómodo, ¿no? Tan fácil que es contar de 10 en 10. Y esos cuates de 60 en 60, pues qué ganas de complicarse la existencia, ¿no? Pues no, fíjense que realmente se las facilitaba. Remontémonos a su primaria. Ya sé que ya está lejos, pero vamos a hacer un esfuerzo de memoria y regresar a la primaria. ¿Se acuerdan de las divisiones? ¿Qué lata les daban? Híjole, dividir un número de 5 cifras entre uno de 3. A su mecha. Yo tuve que enseñarle a mi hermana como 4 veces a dividir cada vez que regresábamos a la escuela porque ya se le había olvidado. Bueno, su sistema de numeración era también posicional. Imagínense, fíjense, dijimos, este es un 1, este es un 10. ¿Qué pasa si yo escribo esto en mesopotámico? También, por cierto, se escribía de derecha a izquierda, ¿sí? Y el grado de magnitud iba creciendo de derecha a izquierda. Aquí igual. Pues aquí tengo 2 de 1, ¿no? Y aquí tengo 10, ¿no? Entonces, ¿cuánto es eso? Cuidado. No caigan en la trampa. Aquí es base 10. Entonces aquí tengo 3. Este realmente lo puedo escribir. Esto realmente lo puedo escribir 3 por 10 a la 0, ¿no? Porque 10 a la 0 es 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 3 a la 10 es 1. Aquí no hay nada. Pero acá es 2 por 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. Por 2 son 2, me dan los 200, ¿no? Entonces aquí está implícito la base, ¿no?, de mi sistema de numeración, que en este caso es el 10, pero acá es 60.
Y entonces yo puedo decir que esto es 2 por 60 a la 0. 60 a la 0 es 1. ¿Sí me van siguiendo? A ver, vamos de nuevo. Acá, mi sistema de numeración, nuestro sistema de numeración es 10. Entonces, aquí en esta primera posición es 3 por 10 a la 0. 10 a la 0 es 1. Entonces me queda 3. ¿Vamos bien? Segundo posición, no hay nada. Tercera posición, tengo 2 unidades, pero ¿de qué? De 10 al cuadrado, 2 centenas. ¿Sí? Pero este es base 10. ¿Y allí no sería 62? Para allá voy. Ah. Para allá voy. Esto son 2 unidades en la primera posición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces 2 por 60 a la 0, porque mi base de numeración es el 60. Y acá tengo 10 por 60. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale este símbolo? 10. 10. Y está en la segunda posición. Entonces por 10, por 60. Ajá. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces esto, escrito en nuestra forma de escribir las cosas, es 10 por 60. Los 600. 600. Más 2, ¿no? ¿Sí? Sí. Esta es una forma más económica de escribir los números que así. Aquí yo nomás usé 2 órdenes de magnitud. Acá tuve que usar 3. Bueno, pero ¿qué otra ventaja tiene el 60? El 60 tiene una ventaja muy grande en las divisiones. Fíjense, ¿entre cuántos números es exactamente divisible? 10. Que no quede residuo. Exactamente divisible, sin residuo. Pues sería divisible entre 1, que es una obviedad, ¿no? Entre 2. ¿Es divisible entre 2? Sí. ¿Entre qué más? 5. Y el propio 10, que es otra obviedad, ¿no? ¿Sí? Bueno, podemos ignorar el 1 y el 10 porque es obvio, ¿no? Entonces, es realmente divisible entre 2 y 5. ¿Entre cuántos números es exactamente divisible 60 sin dejar residuo? Entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 10, entre 12, entre 15, entre 20, entre 30. Entre muchos números es exactamente divisible sin dejar residuo. Volvemos a la división de la primaria. ¿Se acuerdan cuando les dejaban hacer una división grande? A su leche, y que aquí que me sobran tantos y que lo divido otra vez y nos iba quedando un residuo y eso es lo que complicaba la operación. ¿Sí? Las operaciones mesopotámicas con el 60 se evitaban muchas de esas fracciones, muchas. ¿Sí? Entonces los cálculos eran más económicos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se les ocurrió 60? ¿Quién sabe? ¿No? Hay algunas hipótesis que dicen que era un consejo. Siempre el conocimiento ha sido propiedad de algunos, porque conocimiento es poder. Cuando alguien sabe algo, eso le da un poder que no tienen los demás. Por eso el poder siempre se ha mantenido en secreto. Nosotros mismos, ustedes en ingeniería, nosotros usamos lenguajes, usamos cálculos, usamos conceptos que el resto de la gente no sabe. Es entonces un secreto, sí, un secreto entre muchos, pero es un secreto, ¿no? Porque la gente de la calle, yo le hablo de entropía y no tienen la más remota idea de qué estoy diciendo. Ustedes se supone que sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Pero el sistema de numeración mesopotámico tenía un enorme defecto. No conocía el cero.
Y entonces había dificultades. Porque acá, por ejemplo, en nuestro sistema de numeración, si aquí en este orden de magnitud no tengo nada, le pongo un signo que quiere decir que no hay nada. Ese cero quiere decir, ahí en ese orden de magnitud no hay nada. Bueno, pero esto, ¿de veras están estos lo suficientemente cerca unos de otros como para que se vea claramente que este está en el primer orden de magnitud y este en el segundo? ¿Qué tal si a la hora que lo escribí no lo escribí con la suficiente precisión y aquí en lugar de que estén juntos hay un hueco? ¿Cómo sé cuando hay hueco y cuando no hay hueco? ¿Cómo lo sé? No tengo modo de saberlo. Y entonces eso hacía que con frecuencia cayeran en errores de cálculo, ¿no? En errores de piedra, ¿no? Vamos bien, ¿sí? Sin embargo, su sistema de numeración era muy adelantado, sobre todo para su época, ¿sí? Pero tenía ese defecto, ¿no? Desgraciadamente, el defecto de que no conocían el cero. Pero ¿qué pasaba en Egipto? En Egipto el rollo es otro, ¿no? Su sistema de numeración no es posicional. No es posicional. Y para colmo de males, tienen un signo para cada orden de magnitud. Fíjense. Una varita es 1, representa el 1. Una cuerda enrollada representa el 10. Mentira. Un yugo. ¿Qué es un yugo? La gente del campo lo sabe muy bien. Ahí lo que se le pone a los animales para que jalen el arado, ¿no? Cuando uno se casa, ¿qué es cónyuge? Cónyuge. Con quiere decir juntos. Yugo, con el mismo yugo, ¿sí? Eso es un cónyuge, ¿no? Bueno, una cuerdita enredada es el 100. Una flor de loto es el 1000. Un dedo el 10,000. Un renacuajo que representaba una forma medio rara, así como medio pez, ese representaba el 100,000. ¿Y cómo representaban 1,000,000? Lo representaban con un hombre con las manos hacia arriba, sorprendido, ¿no? ¡1,000,000! También representaba a veces el infinito. Pues sí, ya 1,000,000 en esas épocas. En ese un millón era inimaginable, ¿no? Por eso el hombre está sorprendido, ¿no? Oh, 1,000,000, ¿no? Bueno, pero esto que implica no es posicional. Entonces da lo mismo si yo escribo, por dar un ejemplo simple, si yo escribo esto, que sería ¿qué? 10 y 2 de 1, ¿no? Sería 12. Pero da lo mismo si lo escribo así. De todos modos es 12, porque este es 1 y 1 y este es 10, ¿no? No, pues ¿cómo puede hacerse matemáticas serias así, no? No se puede, ¿no? Los mesopotámicos hicieron cosas muy serias, ¿no? Posiciones de las estrellas y etcétera, ¿no? Los grados. Horas de 60 minutos, minutos de 60 segundos. Eso es mesopotámico. Pues base 60, ¿sí? Y lo seguimos usando. Los grados de un círculo, 366 veces 60. El sistema mesopotámico está vivo.
todavía. Hubo un intento hace algunas decenas de años de usar una unidad que no fuera sexagesimal para medir los grados y se les llamó gradianes, pero no funcionó. La costumbre en todo el mundo se impuso y siguió dominando los restos del sistema sexagesimal que estamos nosotros usando, ¿no? Entonces, el sistema egipcio, pues no es posicional, no hay cero, entonces es un sistema muy, pues realmente con muchas carencias, ¿no? Y sin embargo, los egipcios desarrollaron otra rama de las matemáticas muy importante, la geometría. No sé si ustedes lo saben, pero la ecuación de segundo grado que nosotros conocemos, la solución de la ecuación de segundo grado que nosotros conocemos como la fórmula del chicharronero, porque hasta que vende chicharrones se la sabe, ¿no? Se supone. La ecuación de segundo grado, los egipcios la resolvían geométricamente, ¿sí? Entonces los egipcios desarrollaron la geometría mucho más que los mesopotámicos. Entonces, como que de alguna manera aquellos, la matemática simbólica, ¿no? Así, y los egipcios, la geometría, ¿no? Entonces, son dos culturas muy, muy importantes. Bueno, pero ¿cómo escribían los egipcios? Porque estos son números. Acá usaban el mismo signo como numerales y como letras. Pero acá, estos son números. ¿Cómo escribían? Con símbolos. Se llama pictogramas, ¿no? Por ejemplo, un ave, ¿no? Ahí. Eso representaba algo, ¿no? Y la combinación de esos símbolos, que se llaman pictogramas, ya le daba sentido a una frase, a un relato. Bueno, sí, ok, sí. ¿Y cómo se descubrió la traducción de la escritura egipcia? Esa es una historia muy interesante, porque desde luego los monumentos egipcios, me vuelves a recordar, si se me olvida, me vuelves a recordar la pregunta. Hablábamos hace ratito que ahí entre Egipto y Mesopotamia había una península que se llama la península de Sinaí, y ahí estaba el pueblo judío, con dos poderosísimas culturas a sus lados. Estaban acomplejados, ¿no? Nomás volteaban para un lado, para otro, pastorcitos, ¿no? Nomás volteaban para un lado y para el otro. ¿Qué es esto, no? Realmente ni entendían lo que hacía esa gente. La Biblia, la Torre de Babel. ¿Se sabe el cuento de la historia de Babel? Que estaban Babel. ¿Qué cosa es Babel? Babilonia, que es una de las ciudades más importantes de Mesopotamia en el largo de su historia. Y entonces el pueblo judío inventa la historia de que estaban un día los babilonios o mesopotámicos de esa época construyendo una torre porque tenían la osada idea de llegar al cielo. Es la torre de Babel, la torre de Babilonia. Y Dios, para castigar su osadía de querer llegar allá, hace que todas las lenguas se confundan y que ya no se entiendan unos a otros, y el resultado es que la construcción de la Torre de Babel fracasa. Pues mentira, porque en Mesopotamia hay no una Torre de Babel, hay cientos de torres de Babel construidas, que se llaman sigurats. Sigurats, que son construcciones bellísimas en forma de pirámide prácticamente. Pero la idea de los mesopotámicos no era subir al cielo, sino era facilitarles a los dioses que pudieran bajar a la tierra. Fíjense, la idea era totalmente diferente a la que les atribuían el pueblo judío, ¿no? No era para subir al cielo, es para que Dios pudiera bajar, ¿no?
que era una cosa totalmente distinta, ¿no? Bueno, el pueblo egipcio también tiene construcciones bellísimas, importantísimas. Sin ir más lejos, las pirámides de Giza, ¿no? Decían que estaban, claro, no estaban como están ahorita, porque ahorita ya nomás se ven así bloques de piedra apilados, no. Aquello estaba recubierto y con una capa de estuco. Dicen que brillaba y que se alcanzaban a ver a kilómetros y kilómetros de distancia por el brillo que reflejaban, ¿no? Pero tampoco eran nada más esas dos pirámides. Hay pirámides en Egipto por todos lados, ¿no? Antiguas, modernas, de todo tipo, ¿no? ¿Y qué? ¿Cuál era la pregunta? Ya se nos olvidó. Bueno, muy bien. ¿Pero qué debemos a estas dos culturas? Ah, sí, la pregunta es, ¿cómo descubrieron La escritura. la escritura? Napoleón, el gran Napoleón, el Napoleón de veras, ¿no? El que después anduvo aquí metido en nuestro territorio, sino Napoleón el Grande, conquista Egipto. Y cuando llegan a donde está la Esfinge y las pirámides, les echa una arenga a sus soldados diciéndoles: soldados, 40 siglos de historia os contemplan, ¿no? Señalando a las pirámides y a la Esfinge. Y después los brutos soldados franceses se agarran a la Esfinge de tiro al blanco y le desgracian la cara. Muchas de las cosas que le faltan a la Esfinge es por los tiros de los soldados de Napoleón. Bueno, pero eso es otro rollo. En un lugar cercano a las pirámides, hacia el oeste, hay una pequeña ciudad que se llama Rosetta. Y ahí uno de los soldados de Napoleón encuentra una piedra, granito, negro, más o menos de esta altura, ¿sí? Del suelo al piso es más o menos de esta altura. Preciosa, está en el Museo Británico de Londres. Cuando anden allá, no dejen de ir a ese museo. En primer lugar, es de gorra, ¿sí? Pueden entrar sin pagar nada. Ahorita les digo por qué. Es el museo más grande del mundo, ¿sí? Dentro de ese museo, dentro del museo, hay templos griegos enteritos, ahí, enteros, completos. Imagínense el tamaño del museo que es ese, ¿sí? Se supone que tiene su acervo de piezas, es de más o menos 20 millones de piezas. Enorme, enorme. La mayor parte de esas cosas mal habidas fueron resultado del saqueo de muchas ciudades. Se robaron las cosas, se las llevaron a Londres, crearon el museo y ahí están en exhibición. Pues sería el colmo que todavía le cobraran a uno por ver lo que le robaron, ¿no? Uno puede entrar libremente para, venga, pásele a ver lo que le robamos. Mire, hay una sala, por cierto, una sala azteca le llaman, que debe ser más o menos de unos 6 por 6 metros, no es más grande, pero todo escogidito, ¿no? Escogidito, piezas preciosas de las culturas aquí mesoamericanas están ahí, ¿no? Hay unas grandes alcancías como de 1 metro o algo así de acrílico, donde puede uno dar dinero si quiere, ¿no? Una aportación, yo que les iba a dar, ¿no? Pero ya ver lo que me robaron, ya parece que les voy a pagar, ¿no? Bueno, no dejen de visitar ese museo. En ese museo está esa piedra que se llama piedra de Rosetta. ¿Por qué? Pues sí, porque ahí la encontraron, ¿no? Y es una piedra con una figura, a ver si me sale. Tiene una figura más o menos así. Y tiene 3 secciones. ¿Sí? Hasta arriba, si no me equivoco, está en griego. Ahorita vemos por qué está en griego. Aquí en una forma de escribir que se llamaba demótico. Demótico. Y acá está en jeroglífico. Que son lo que todos nosotros conocemos de la escritura egipcia, que todos hemos visto por ahí, ¿no?
es una invitación, fíjense nomás qué invitación, que se supone que no es la única, porque eran invitaciones a varios reinos y demás. Una invitación para la coronación de uno de los faraones de Egipto, los Ptolomeos. Y está la invitación en griego, porque los Ptolomeos eran griegos, ahorita platicamos de eso. Los griegos, aquí era una forma simplificada de la escritura jeroglífica que se llamaba demótica. Demos quiere decir pueblo. Era la escritura popular, pues sí, pero popular entre los que sabían leer, ¿no? Que eran una minoría totalmente, ¿no? Y en jeroglífico. El texto griego se pudo rápidamente saber qué decía. Mucha gente sabía griego, todavía los griegos hablan griego, etc., ¿no? Entonces, pues esta parte en griego no implicaba ninguna dificultad. Esta de alguna forma se conocía, ¿sí? Por algunos estudiosos que habían descifrado documentos que estaban en demótico, pero acá para nada, ¿no? Una serie de figuras, aves y lagartos y flores, y que no tenían la más remota idea de qué significaban esos símbolos. Bueno, Napoleón era un tipo muy listo, y en todas sus campañas militares, en todas, fuera a donde fuera, se llevaba un grupo de científicos. Dicen que llevaba como 100 en diferentes ramas del conocimiento. Matemáticos, físicos, arqueólogos, químicos, de todo. Porque él quería que lo que encontraran, lo evaluaran y si era necesario, robárselo, ¿no? Entre los que van con Napoleón, a un fulano que se apellida Champollion. Arqueólogo. En cuanto le avisan a Napoleón que se encontró la piedra Rosetta, inmediatamente se la entregan a Champollion, porque es un hallazgo arqueológico muy importante. Pero Champollion dice, caray, esto es griego, y sé lo que dice, ¿no? Le invitamos a usted para que asista a la ceremonia de coronación del faraón Ptolomeo Tantos, y entonces dice, pues aquí debe decir lo mismo, y acá también, y aquí más o menos le entendían, pero acá ni de chiste. Bueno, nada más que Napoleón pierde la guerra en que está ocupando Egipto, tiene que huir, y afortunadamente Champollion había hecho una copia muy, muy cuidadosa en papel de la piedra Rosetta, pero llegan los ingleses se quedan con la piedra, por eso está en Londres, ¿no? En el Museo Británico, se quedan con ella y se la encargan a otro que es físico, que ustedes conocen muy bien, Thomas Young. Thomas Young es el que le puso a la energía ese nombre, el nombre de energía, ¿sí? Y hay leyes de la óptica de Young, y etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes lo conocen. Pero su afición de Young también era la arqueología. Entonces a él le entregan la piedra Rosetta, con la encomienda de que descifre la escritura egipcia. No puede. Además, sus intereses son otros, ¿no? A él le gusta la física y como afición la arqueología, pero no es lo suyo. Y entonces abandona la empresa de traducir, pero Champollion no. Champollion está en París, empeñado en descifrar la escritura. Pasan 20 años. 20 años. Qué tipo más terco, ¿eh? Porque en 20 años su misión es descifrar lo que dice la piedra Rosetta en la parte jeroglífica. Un día se da cuenta de que hay algo escrito en un cartucho. ¿Qué es un cartucho? Una especie de marco. Y se encuentra algo como esto. Ya se sabía que esas cosas que estaban así enmarcadas eran el nombre de los faraones o de gente muy, muy, muy importante. ¿Qué es esto? El sol. Y
el sol era Ra. Y esto, del demótico, ps, ps, Rams, Ramsés. Ramsés es uno de los faraones más famosos de toda la historia de Egipto, entre otras cosas porque el fulano vivió 90 y tantos años y cerca de 80 como faraón, ¿sí? No, ese tipo la gente lo había visto como inmortal, ¿no? En esa época, ¿cuál era la esperanza de vida? 30 años o por ahí. Y este fulano vive 3 veces eso, ¿no? Entonces, el fulano era inmortal, ¿no? Y por eso era muy famoso. Rams. Estos símbolos, ya sé cómo están a jugar. Claro, apenas encuentra la clave, ¿no?, del asunto. No ha todavía terminado la tarea, pero ya tiene la idea. Esto esto no es el sol, es también un sonido. Y esto no es un río, esto también es un sonido. Rams es Ramsés. Dicen que sale como loco, como en su momento Arquímedes, que dicen que estaba bañándose cuando descubrió el principio de Arquímedes, sale encuelado a la calle diciendo eureka, eureka, eureka. Bueno, algo semejante le pasa a Champollion. Dicen que sale corriendo de su estudio y se va al Museo Británico, no, al Louvre, que es donde trabaja el hermano. El hermano es funcionario en el Museo del Louvre, en París. Ese si lo van a visitar, ahí sí ahorren, porque ahí sí cuesta, y cuesta mucho. Corre, llega al Louvre, al despacho del hermano, y dice, lo encontré, y cae desmayado. Se pasa como 7 días casi en coma, en cama. 20 años se avienta el cuate, intentando descifrar esto, y por fin encuentra la clave, ¿no? Como que ahí se afloja, y va a dar a la cama, y está ahí, casi en coma, ¿no?, hasta que se recupera, y entonces sí, ya con esa clave, se pone a trabajar en esa parte, y descifra la escritura egipcia. Se asemeja mucho al caso de la escritura maya, pero eso lo vamos a ver un poco después. Nada más para terminar esta parte ¿qué le debemos a la cultura mesopotámica y qué le debemos a la cultura egipcia? Mesopotamia, las matemáticas, ¿no? El concepto matemático de las cosas, la numeración sexagesimal que seguimos usando, la astrología y la astronomía, que entonces eran hermanitas, andaban agarraditas de la mano y las dos valían lo mismo. Ahora ya una está muy desprestigiada, ¿no?, y la otra no. Pero la astrología y la astronomía, el nombre de las constelaciones, que Tauro, mira, ahí está un león, Leo, mira que allá está un toro, es Tauro. Claro, no hay ningún león ni ningún toro. A alguien se le ocurrió que el conjunto de estrellas parecía un león y que parecía un toro, y pusieron ese nombre. Bueno, esos nombres que todavía usamos para las constelaciones son mesopotámicos. ¿Qué más les debemos? Los paracaídas. Los paracaídas. Claro, eran paracaídas de alturas cortas, ¿no?, porque lo que usaban era pues, casi una sombrilla, ¿no?, y para un parapente, pero muy primitivo, ¿no? Para bucear. El buceo. Hay un grabado, que búsquenlo en internet, que es creo que se llama Babilonios buceando o algo así. Están en una guerra y entonces tienen a los enemigos en cierta posición y ellos con vejigas de animales llenas de aire van buceando en un río para rebasar las posiciones enemigas y caerles por atrás. Entonces el buceo, ¿no? Las armaduras. Las armaduras, el arco y la flecha, los carros de combate, casi todo orientado hacia la guerra, ¿no? La ingeniería, los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Los jardines colgantes, son famosísimos. En los zigurats, en las famosas pirámides o torres de Babel, había jardines exuberantes que colgaban por las paredes. Yo me imagino aquello, ¿no?
las paredes de las pirámides ahí cubiertas de plantas, ha sido un espectáculo bellísimo. Pues es una de las maravillas de la humanidad antigua, ¿no? Y acá, Matemáticas. la geometría sobre todo, la geometría, la medicina. No sé si ustedes lo saben, pero ponían prótesis. Han encontrado huellas con, más bien restos humanos, con prótesis de dedos y de etcétera. Hacían trepanaciones. ¿Qué cosa es eso? Abrir el cráneo para operar el cerebro. Claro, cualquiera abre un cráneo para operar el cerebro, pero lo sorprendente es que el paciente viva después de la operación y se han encontrado restos de cráneos que fueron trepanados y que ya el hueso está creciendo, se está cerrando nuevamente. Eso quiere decir que el fulano sobrevivió, quién sabe qué condiciones, pero estaba vivo, ¿no? ¿Qué más? La herbolaria. De cada una de esas culturas yo les voy a recomendar que lean un libro. Mesopotámica, la epopeya de Gilgamesh. Cuando ya se escribe la historia y etcétera, etcétera, dicen, bueno, ¿y por qué no inventamos ahora la literatura? ¿No? La novela más antigua de la historia de la humanidad conocida, porque seguramente a lo mejor hubo obras anteriores que no se han encontrado, pero la novela más antigua de la historia de la humanidad, que es más o menos del año 800 a.C., es la epopeya de Gilgamesh. Uy. Gilgamesh fue un rey de una ciudad mesopotámica que se llamaba Ur. Pero como siempre ocurre, muchos personajes de la historia se vuelven dioses, ¿no? Y Gilgamesh es un ejemplo. Es una historia muy, muy, muy divertida. Es quizá la primera historia de ciencia ficción que se escribió, porque hay naves voladoras y rayos láser, y no los llaman así, pero es el concepto, ¿no? De cosas muy interesantes. Hay androides, porque los dioses están envidiosos de Gilgamesh, y entonces construyen un androide para que lo vaya a matar, y acaban siendo amigos, y bueno, es una historia muy interesante, muy breve, no completa, porque está escrita en tablillas de arcilla con esa escritura, y ahora son de arcilla, entonces pues muchas están rotas, ¿no? Pero se pueden encontrar versiones más o menos legibles en internet. Epopeya de Gilgamesh, buscan. Y acá les voy a recomendar para Egipto un libro que es precioso, que es Sinué el egipcio. Y lo escribió un premio Nobel de literatura. Así es que pues es recomendable. No les voy a platicar el libro, pero es la historia de un médico en Egipto que tiene mucho éxito, pero un día conoce a una muchacha muy bonita que se llama Nefer. Y Nefer quiere decir bella. Entonces esta muchacha no nomás era bella, era bella, ¿no? Y nomás que se dedicaba a una profesión muy antigua también, a la prostitución. Y cae redondito, Sinué, y aquella le saca todo lo que puede, ¿no? Primero dinero, después joyas, después sus posesiones, ya casas, y hasta que lo deja hasta ahí, en la calle. porque si no nos Sí, vas a claro. spoilear. Claro, no se los voy a platicar, es nomás la entradita, la entradita del libro. A partir de ahí, pasan una bola de cosas muy interesantes. Y se supone que el libro lo está escribiendo Sinué cuando ya es un anciano. Cuando ya pasó todas sus aventuras, se pone a escribir sus memorias, ¿no? Y el libro se supone que es eso. Léanlo. Es un libro muy bello, muy interesante. ¿Por qué es importante para un líder conocer de la historia, del desarrollo de la historia, de la humanidad? ¿Para qué? Hay muchas razones. Una de ellas, cualquier profesionista que se llame profesionista, tiene que tener lo que se llama cultura general, ¿no? Es decir, conocimiento de algunas cosas que todo el mundo, entre comillas, debe saber, ¿no? Simplemente
una reunión informal imagínense que están ustedes sentados en una mesa con el gerente general de la empresa y empiezan a platicar de cosas. ¿Y qué? ¿Ustedes van a estar como viendo un partido de tenis? A ver qué dice uno, a ver qué dice el otro, sin poder decir nada. Oigan, ¿qué papel van a dar de ustedes mismos ahí, no? Bueno, pero otra. Saber cosas, leer, amplía algo que es muy importante, el lenguaje. Revisen sus exámenes, los que todavía conserven algunos exámenes de los primeros semestres, revísenlos, son para dar vergüenza. No se entiende nada, unos garabatos espantosos. Y luego pasa a la página 2, luego regresa a la 1, ahora ve las hojas de canto. Oiga, no, un cierto orden. Eso es muy importante y eso se adquiere, esa habilidad se adquiere leyendo. El lenguaje. Ustedes van a hablar en la misma forma con el trabajador que con el gerente. Al rato, más adelante vamos a hablar de eso. Pero no, el lenguaje que tienen que usar con el trabajador es directo, sencillo. Con el gerente tienen que hablar de otra manera. Tienen que ser un poquito más, pues más elegantitos, ¿no? en la forma de hablar. Y eso solo se adquiere leyendo. Escribir, hacer un reporte de sus actividades que se pueda leer. ¿Cómo lo van a lograr? Miren, no sé en este momento, pero hace unos 12, 15 años, el 100% de los superintendentes de planta de Pemex, 100% eran politécnicos. Y en las gerencias había, pero muy pocos. ¿Por qué? Porque en la planta, el superintendente de planta, ¿cuál es su misión esencial? Tener la planta andando. Ese es su trabajo, tener la planta andando. Y para eso los politécnicos nos pintamos solos. Pero en la gerencia, ahí se requieren otras habilidades de comunicación, verbal, escrita, cultura, escribir un reporte decente. Yo estoy segurísimo que cuando se abría un hueco en las gerencias, no habrá faltado quien dije, oye, ¿por qué no nos traemos al ingeniero de planta? ¿Ya viste cómo tiene su planta? Como relojito. Pues sí, pero ¿ya viste sus reportes? Llenos de faltas de ortografía, no se entiende lo que está diciendo. No, ahí déjalo. Ahí donde está bien. No, acá se necesita otra cosa. Qué triste, ¿no? Qué triste. Lean jóvenes, lean. Es muy importante. Bueno, ahí le dejamos por hoy, en la próxima clase.